Los temas que trataremos el día de hoy, pues son los siguientes. Vamos a ver las medidas de tendencia central, donde incluimos moda, media y mediana. Después pasaremos a medidas de dispersión. Hablaremos sobre la presentación gráfica de datos y después trabajaremos a la par unos ejemplos prácticos y algunos casos de estudio. Esto lo iré haciendo interactuando entre la presentación con algo de software a través de SPSS y de Excel para mostrar unos pequeños ejemplos. Y bueno, es lo que estaremos trabajando. Esta parte se compone del análisis bivariado y del análisis univariado. Entonces, vamos a empezar con el análisis univariado, que es cuando estamos trabajando con una variable. Posteriormente, en la parte de gráficos, pues ya llegaremos a ver la representación de incluso pues dos variables hasta este momento, y en estadística multivariada, pues es cuando trabajamos con más. Cuando tenemos una variable, tenemos tres maneras de representarla. Una a través de tablas. La mayoría hemos hecho alguna tabla de distribución de frecuencias o cuando leemos artículos, lo que observamos pues son nuestras tablas, normalmente frecuencias absolutas, porcentajes, algunas incluyen frecuencias acumuladas o frecuencias relativas o relativas acumuladas. Eso también lo vamos a ver. También los podemos representar con gráficas y otra manera de representar datos es con medidas estadísticas. De esta manera podemos saber el comportamiento de una variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con estas medidas tenemos de tendencia central, de dispersión y de posición. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, lo más común que vamos a escuchar pues es la media, la moda y la mediana. Este tipo de medidas lo que tratan es se localizan en algún sentido en el centro del conjunto de datos. Y podríamos preguntarnos, este texto lo vi en la UNAM, en un curso que tomé en algún momento, igual muy interesante, y se preguntaban cuál de estas observaciones podría representar de la mejor manera el total de ellas. ¿Qué valor nos puede dar el comportamiento, una idea del comportamiento de los datos? Entonces, para empezar, tenemos estas y se van a ir complementando. Ahora, cada una tiene características que vamos a ir conociendo y que nos van a ayudar a entender mejor el comportamiento de los datos con los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos la altura en centímetros de unos niños que fueron atendidos en pediatría en el turno vespertino. Entonces, si llega el cambio de turno y me dicen qué altura tenían los niños, pues yo tengo que acudieron 18 y pues el menor de ellos medía 50 centímetros, pero ahí había un niño muy grande de 170 centímetros. Entonces, ¿qué medida les diré? Bueno, tengo estas opciones. A través de las medidas de tendencia central, lo primero que puedo hacer pues es organizar la información, ¿no? Una tabla de distribución de frecuencias, a través de una tabla podemos sintetizar información. Entonces, en lugar de entregar esta tabla con 18 observaciones, pues yo puedo contar o preguntarme cuántas veces se repite cada altura. Si yo las voy contando, estas serían mis frecuencias absolutas y podría hacer esta tabla un poco más sintética. Quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces ya tenemos pues una tabla más compacta y podemos ver que la altura de 50 centímetros es la que más se repite. Entonces podemos ver que la moda se define como, esta es la definición de la moda, es el valor que tiene la frecuencia absoluta mayor, es el valor que se repite más veces. Cuando vemos que algo está de moda, quiere decir que si salimos a la calle lo observamos mucho. Entonces se vuelve algo muy común. Lo que pasa en estadística es lo mismo, checamos qué dato es el que más observamos. En este caso, la altura de 50 centímetros se repite 6 veces, este dato será la moda. ¿Cómo vamos a representar la moda? Pues la podemos representar como una X gorrito o con el símbolo MO. Ahora, estos son los datos con los cuales estamos trabajando. Vamos a seguir viendo un poquito más de ellos. Pero, ¿qué características más tiene la moda? Bueno, podría haber varias modas o también podría que no haya moda. Si cada observación se representa solo una vez, pues decimos que no hay moda. Si hay dos modas, puede ser bimodal. Si hay más modas, puede ser multimodal. Cuando las mediciones de una variable continua se han agrupado como un histograma, la clase con el pico más alto, pues va a ser la clase modal. Entonces, si vemos un gráfico, por ejemplo, en este histograma, vamos a observar que aquí podemos identificar la moda. Basta con que observemos cuál es la frecuencia absoluta mayor, que en este caso son 31 grados centígrados. Entonces, la moda, cuando veamos un histograma, pues va a ser la frecuencia más alta. Si el 30 llegara a la misma altura, pues tendríamos una cuestión bimodal. Tendríamos que la moda sería 30
y 31 grados centígrados. En este caso, y en las preguntas pues, de su evaluación, tienen que prestar mucha atención a identificar si solo hay una, esa será la moda. Si dos tienen la misma altura y son las que tienen la frecuencia más alta, habrá dos modas o incluso más modas, pero tenemos que buscar siempre la frecuencia absoluta más alta. De esta manera la podemos identificar. Podríamos confundirnos quizá de aquí al ver que dos tienen esta altura, pero no es la mayor. La moda siempre va a ser la mayor, es lo que tenemos que recordar. ¿Qué va a ser la mediana? Bueno, la mediana va a ser el valor de los datos que ocupa la posición media. La mediana siempre se va a ocupar al centro de los datos, es decir, vamos a tener la mitad después de la media y la mitad antes de la media. Vamos a estar justo a la mitad. ¿Qué tenemos que hacer para calcularla? Pues primero vamos a ordenar nuestros datos de menor a mayor, es decir, de manera creciente, y vamos a buscar la posición de la mediana. ¿Cuál va a ser la posición de la mediana? Bueno, ahí podemos ver la fórmula, dice profundidad de mediana va a ser igual a n más 1 entre 2. Entonces, si queremos calcularlo con los siguientes datos, es un ejemplo muy simple, pero ahorita vamos a verlo con un tamaño muestral más grande. Podemos ver que si queremos organizar estos datos, tenemos un 3, otro 3, un 5, un 6 y un 8. Lo primero que tendríamos que estar haciendo sería organizar nuestros datos de menor a mayor. Es decir, yo puedo tener un 3, tendría otro 3, después tendría el 5, después el 6 y después el 8. Para calcular la profundidad de la mediana, yo tendría que tener el valor de n, que en este caso tenemos 5 observaciones, n más 1 sobre 2. Entonces yo tengo el valor de n que es 5, tiene que ser minúscula porque es de la muestra. Entonces tengo que sería 5 más 1 sobre 2 y esto nos daría 3 entre 2, 6 entre 2 y el valor sería igual a 3. Bien, la mediana no sería 3. Esa es la posición de la mediana. Yo tendría que ir a mis observaciones una vez que están ordenadas y contaría. Aquí, posición 1, posición 2, posición 3. La mediana sería igual a 5. De esta manera lo tendríamos que hacer. Ahora tenemos pues pocos datos. Cuando tenemos más datos, pues ya lo vamos a hacer a través del software, porque si no, pues sí nos tardaríamos bastante en ordenar los datos. Y la mediana quedamos que es igual a 5. Como podemos ver, después del 5 tenemos dos observaciones y antes del 5 tenemos dos observaciones. Es decir, la mediana se encuentra justo a la mitad de nuestras observaciones. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, esto pasa pues cuando tenemos observaciones impares. ¿Qué pasa cuando tenemos observaciones pares? Vamos a hablar un poquito más sobre ellos. Entonces, tenemos que el 5 se ubica justo a la mitad. Y aunque la media y la mediana son buenas medidas del centro de una distribución, la mediana es menos sensible a valores extremos o atípicos. ¿Por qué? Porque tenemos 5 observaciones. Y por alguna situación este 8 fueron 20, la mediana seguiría siendo este 5. Mientras no aumente el número de observaciones y este número se vuelve más extremo, aunque fueron 50, la mediana se seguía manteniendo aquí, a la mitad, porque lo que hace es dividir los datos en dos conjuntos iguales y eso no cambiaría. Seguiríamos teniendo dos acá y dos acá. ¿Qué quiere decir? Pues que la mediana no va a ser sensible a este cambio en los valores extremos, a diferencia de cuando veamos la media, sí va a ser sensible a estos valores extremos. Todas las medidas pues tienen la misma validez en lo que tenemos que saber. Yo puedo presentar mis datos. ¿Qué valor va a representar mis datos? Pues podría ser la moda, podría ser la media o podría ser la mediana. Todas pues son igual de válidas. Y yo puedo elegir cuál presento. Presento los tres. Ahorita les muestro unos ejemplos. Cuando publicamos ya en revistas científicas, pues siempre es muy importante describir los datos. Entonces iniciamos normalmente con estadística descriptiva, mostrando una tabla, mostrando algunas medidas o mostrando algún gráfico de distribución. Y el autor pues es quien decide cómo lo va a mostrar, ¿no? En la parte en donde nosotros decidimos qué queremos mostrar, cómo lo vamos a mostrar, porque ahora en ciencia de datos
pues a veces ya no basta tener el cálculo, sino también es hacer una manera atractiva visual de presentar la información y eso también lo vamos a ver con los gráficos. ¿Qué pasa cuando tenemos números pares? Es decir, calculamos la mediana cuando n es impar y ahí no tenemos problema porque el valor de la mediana pues queda justo a la mitad. ¿Qué pasa cuando no tenemos números pares? Cuando no tenemos números impares, cuando hablamos de un número par. Bien, vamos a ver qué sucede. Si ordenamos estos datos, es decir, yo tendría primero un 6, después tendría el 7, seguiría un 8, después tendría dos 9 y al final un 10. Bien, ahora si queremos determinar la profundidad de la mediana, pues tendríamos el valor de n, que en este caso es 6, tendríamos que sumar 1 y dividir entre 2. Tendríamos 7 entre 2, que es igual a 3.5. Recordamos, este no es el valor de la mediana, este es el valor de la posición de la mediana. Entonces vamos a ubicar el dato 3.5. Bueno, tenemos el dato 3 que llega aquí, el punto 5 estaría acá, y tenemos que el valor de la mediana se encuentra justo entre el 8 y el 9. Estaría dividiendo a nuestra serie en dos segmentos de la misma proporción. Entonces se ubica acá. Cuando tenemos números pares, cuando tenemos el valor de n es un número par, pues la mediana va a tener esta característica, se va a encontrar pues en medio de dos valores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en ese caso la mediana va a ser el resultado de la media aritmética de los dos valores centrales, es decir, del 8 y el 9. ¿Cómo obtengo la media aritmética? Pues sumo los valores y divido entre n, es decir, 8 más 9 entre 2. El resultado de la mediana sería igual a 8.5. Como puedo ver, el 8.5 se encuentra justo aquí. Entonces tengo tres valores después de ese 8.5 y tres valores antes de ese 8.5. Eso es lo que sucede cuando tenemos este tipo de observaciones. Y la mediana pues se va a encontrar justo en la mitad entre los datos tercero y cuartos y va a ser el valor de 8.5. Bien, entonces ya conocemos la moda, que es el valor que más se repite, la mediana, que va a dividir los datos en dos segmentos iguales y va a posicionarse justo a la mitad. Ahora vamos a ver qué pasa con la media. Seguimos teniendo nuestros datos con los que iniciamos, ¿lo recuerdan? Entonces teníamos la moda, pues era 50. La mediana de estos niños, pues tenemos número par, entonces la mediana va a ser la media aritmética de los dos valores centrales, que es 60 y 60. Entonces la mediana va a ser igual a 60. Ya tenemos dos medidas. Si me preguntaran qué altura tenían los niños, puedo decir la moda era de 50 centímetros y quien me escuche, pues va a decir, había más niños de 50, lo que había más, ¿no? Y si yo digo, la mediana fue de 60 centímetros, pues van a tener la idea que que el 50% de los datos de los niños que acudieron, pues medían 60 centímetros o menos, y el otro 50, pues medía más. Entonces vamos a estar justo ahí a la mitad. Ya con esto nos podemos dar una idea, pues, de cómo que nos representan estos datos. Bien, ahora la media aritmética o simplemente media la vamos a distinguir de dos maneras. Para el símbolo vamos a tener una X barra para una media muestral y la letra mu para la media de la población. Bien, entonces, ¿cómo la encontramos? Lo podemos ver aquí. Se encuentra al sumar todos los valores de la variable X. Tenemos nuestras variables, las sumamos y esta suma se simboliza de esta manera. Sumatoria de X. Y después dividimos entre el total de valores, entre el tamaño muestral o nuestro valor de n. Y esto lo vamos a ver en la siguiente fórmula. Media muestral, x barra, media de la población, letra mu. Sumamos todos los valores de x y dividimos entre el valor de n, entre el total de datos que estamos sumando. Bien, si la quisiéramos visualizar, tendríamos esta especie de
de sube y baja, de balancín. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí, lo que hace la media, pues es equilibrar a los datos, de acuerdo a su peso. Bien, con la mediana, pues veíamos que tenía que haber dos aquí y dos acá y se ponía en el centro. Pero con la media va a ser diferente. Por ejemplo, podemos ver que hay un peso de cada uno de estos números. Hay uno del 3, uno del 4. Hay dos pesos en el 6 y un peso en el 8. Entonces, la media, pues va a tratar de equilibrar estos datos. En este caso, si sumamos y dividimos entre 5, nos da 5.4 y se va a posicionar aquí tratando de equilibrar estos datos. Pero si uno de estos datos cambia, si este dato no es 8, ¿qué pasa con la mediana? La mediana se sigue manteniendo a la mitad, pero la media no. Si este valor aumenta, la media se va a recorrer tratando de equilibrar estos datos. Entonces nos va a pasar esto con la media. Si nuestros datos se concentran hacia valores inferiores, la media se va a recorrer para equilibrar y si es hacia valores superiores, pues se va a recorrer para equilibrar. Esa es una característica que tiene la media. Como les decía, pues todas tienen la misma validez, pero es importante conocerlas. Ahora, para responder la pregunta que teníamos al principio de qué valor podía representar estos datos, esto lo vi, es con base en el curso de Luna y por ejemplo, hacían esta recomendación. Si ponemos la moda de 50, pues corresponde al valor más pequeño y quizá estemos subestimando el comportamiento de la variable altura, la mediana es igual a 60, está en el centro, y la media es de 76.44. Si yo sumo estas alturas, esta va a ser la media. Como pueden ver, está separada de la mediana, dado que pues tenemos valores más altos y un valor pues que sí es bastante mayor a los otros. Este dato atípico provoca una sobreestimación del comportamiento de las variables. Ahora, cuando yo muestro mis datos, puedo mostrar los tres. Puedo en una tabla poner la muda es de 50, la mediana es de 60 y la media es de 76. ¿Qué le va a dar esta idea al lector? Pues va a decir, bueno, las medidas, la altura de estos niños es dispersa, ¿no? Porque podemos ver pues la distancia entre estas medidas. Y eso lo vamos a conocer ahorita que veamos pues las medidas de dispersión. Complementamos estas medidas con dispersión y pues nos van a dar un panorama más amplio del comportamiento de los datos. Como les decía, pues todas tienen la misma validez. Yo puedo decir la mediana fue de 60 y pues saben que el 50% de los datos tenían esta altura o menos, 50% tenían la altura o más. La mod es de 50, que es el que más se repitió, y la media, es decir, si sumo todos y divido entre el valor de n, que son 18 niños, pues la altura sería de 76.44. Este valor representaría pues a los 18 niños. Bien, ahora con las medidas de posición pasa lo siguiente. Cuando ustedes vean tablas de distribución de frecuencias o si ya lo vieron, pues tenemos las frecuencias absolutas o NI que nos dice cuántas veces se repitió un valor, es decir, 27 grados, cuántas veces se repitió una vez, 28 grados dos veces, 29 grados seis veces, 30 grados siete veces, 31 grados ocho veces. Ya sabemos que la moda pues está aquí porque es el que más se repitió, 8 veces 31 grados. Lo veíamos en el gráfico. Ya sea que lo veamos en un gráfico o en una tabla, ya lo podemos identificar. Ahora, cuando tenemos una frecuencia absoluta acumulada, lo que sucede es que vamos sumando los valores, el de interés, el grupo de mi interés más el anterior. Entonces, si yo quiero conocer la frecuencia absoluta acumulada de 29 grados, tengo la frecuencia absoluta y sumaría las frecuencias absolutas anteriores o la frecuencia acumulada anterior, que sería 6 más 2 más 1, o la absoluta acumulada anterior, que sería 6 más 3. Si yo quiero conocer el 32 grados, basta con que sume 3 más 8 más 7 más 6 más 2 más 1, o bien puedo sumar la acumulada anterior, 24, más la absoluta de mi interés, y nos daría 27. Esto sucede con las frecuencias absolutas. Acumuladas, con las relativas acumuladas es muy similar. La diferencia es que aquí lo que tengo es una división entre el valor de n. Estamos muy acostumbrados a verlas quizá más como un porcentaje. Bastaría con multiplicar por 100 cada dato para que yo pueda tener un porcentaje. Por ejemplo, el 22% de las observaciones o de los días estuvimos a 30 grados o menos. Bien, ahora, perdón, a 22 grados, 23 grados tuvimos. El menos no aplica porque voy a esa parte. Ahora,
En las acumuladas, ¿qué sucede? Pues que vamos a ir sumando, al igual que lo hicimos aquí, se van a ir acumulando la proporción de días que tuvimos, pues esas temperaturas. Es decir, cuando yo llego a 30 grados centígrados, aquí, fueron 7 días. ¿Cuántos días tuvimos 30 grados o menos? 16 días tuvimos 30 grados o menos. Y esos 16 días en 31 me están representando el 52% de mis observaciones. Tan solo estos 7 días pues representan el 23% del total. Entonces voy acumulando datos. Yo aquí tengo 27 grados, que solo hubo un día. Si le sumo la proporción de los días que tuvimos 27 grados, 28 grados o menos, pues tengo la suma del 28 más el 27, que es 0.032, más el 0.065 y me da 0.97. Es decir, yo puedo ir ubicando aquí los días que se tuvo una temperatura o menos. Podemos ver que el 29% de los días se registraron temperaturas de 29 grados o menos, porque voy acumulando toda la información anterior, por eso uso la palabra menos. Aquí podemos identificar este valor. 87% de los días tuvimos 32 grados o menos, porque es la suma de todas las temperaturas anteriores. De esta manera vamos acumulando nuestras frecuencias, ya sea absolutas o relativas. ¿Qué pasa cuando yo quiero ubicar un valor en porcentaje que no esté en mi tabla? Esta tabla se distribuye pues con base en las observaciones que tengo. Si yo quisiera dividirlos de manera más exacta, uso las medidas de posición. Es decir, yo sé que la mediana está muy cerca de aquí, porque ¿qué dijimos? Que parte las observaciones al 50%, aquí tengo el 51.6, está muy cercana a esta temperatura, pero para tenerlo de manera específica, pues yo puedo hacerlo a través del software, ¿no? Con estas medidas de posición, pues yo puedo dividir a esta recta, a esta serie, en distintas proporciones. Es decir, vamos a calcular valores de variable que acumulen determinados porcentajes. Si no está en mi tabla, yo puedo dividir mis datos en cuartiles, es decir, voy a dividirlos en estos segmentos. Primer cuartil, 25% de mis datos. Segundo cuartil, 50% de mis datos. Entonces, el cuartil 2 va a ser exactamente igual a la mediana. Va a dividir a mis datos justo a la mitad. Cuartil 3, 75%. Y el último cuartil, pues ya acumula todos los datos al 100%. Si lo divido en quintiles, lo que voy a hacer es que pues voy a dividir el primer segmento en 20% de los datos, segundo 40% de los datos, el tercero va a acumular al 60%, el cuarto va a acumular al 80% y el último pues agrupa al 100%. Y si yo lo divido en deciles, es decir, van a ser grupos de 10 en 10, y si lo divido en centiles, pues voy a tener 100, ¿no? En mis observaciones. Tengo estas opciones para dividirlo a través de las medidas de posición, pues algunas de las más usadas son los cuartiles, ya que también nos sirven para construir algunos gráficos como un gráfico de caja, nos sirve para observar justo cómo se acumulan estas observaciones del 25 al 75, ya lo veremos un poquito más adelante, pero cuando veamos estos datos es lo que pasa. El cuartil 1 está dividiendo a nuestros datos en 25%. El 2 podemos ver que es exactamente igual a la mediana, lo que habíamos dicho, y son los más comunes que vamos a encontrar. ¿Cómo lo podríamos hacer en el software? Pues si lo quisiera hacer en Excel, tendría aquí mis datos, estas son mis observaciones, y para sacar el valor de n, pues yo introduzco la fórmula que se llama contar, selecciono estos datos y me va a decir que hay 31 observaciones. Si yo quiero calcular el cuartil 1, es decir, dónde se encuentra el 25% de mis datos, basta con que escriba es igual a cuartil, selecciono mis datos y escribo un 1, es decir, el cuartil 1 que se ubica aquí. Es decir, el 25% de los días tuvimos 29 grados o menos. Si quiero calcular el cuartil 2, también escribo cuartil, selecciono los datos, coma un 2, y el resultado va a ser 30, es decir, el 50% de los días estuvimos a 30 grados o menos.
lo cual va a ser igual al valor de la mediana. El cuartil 3, pues nos dice que el 75% de los días tuvimos 31 grados o menos. De esta manera lo podríamos hacer en el software. Ahorita vamos a trabajar un poquito con él. Bien, ahora vamos a pasar a ver un pequeño ejemplo para después complementar la información con las medidas de dispersión. Tenemos nuestros datos de alturas de los niños que estábamos trabajando. Y si yo quiero calcular la moda, pues basta con que escriba es igual a moda. Selecciono estos datos. Digamos que son 18 observaciones. Cierro el paréntesis. Escribo moda es igual a moda. Abro paréntesis. Selecciono los datos. Cierro el paréntesis. Y ya tengo que la moda es igual a 50. Es decir, el valor que más se repite en mis datos es el 50. Después puedo calcular la mediana. Si yo ordeno estos 18 datos de menor a mayor y busco el centro, pues quedamos que como es número par va a haber 2. Pues la media aritmética de esos dos datos sería, escribo mediana, selecciono mis datos, cierro el paréntesis y me dice que la mediana es igual a 50. Y si quiero calcular la media, basta con que escriba es igual a promedio, selecciono mis datos y tengo que el promedio es de 76.44. Ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué pasa? Lo que habíamos comentado, si este dato se vuelve todavía más grande, la mediana va a cambiar, la moda va a cambiar o la media va a cambiar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a reemplazar. Entonces aquí recordamos que aquí tenemos 50, aquí tenemos 60 y acá 76.4. Si este valor se vuelve más grande, que midiera 220 o fuera un error de captura, no sé, en cualquiera de los dos casos, vemos que la moda no cambió, la mediana no cambió, pero la media sí cambió. ¿Qué pasó? Aumentó. ¿Por qué? Al aumentar este valor, pues la media lo que va a hacer es tratar de equilibrar, entonces se va a mover hacia donde cambia el valor extremo. Crece para equilibrar estos datos. Ahora, si este valor no fuera típico y tuviéramos el 108 como en los otros, ¿qué pasaría? La moda no cambia, se sigue repitiendo más veces el 50, la mediana no cambia porque no ha cambiado el número de observaciones. ¿Y qué pasa con la media? Disminuyó. ¿Por qué? Ahora este valor ya no está en extremo y la media se recorre para equilibrar los datos. Es lo que va a estar pasando con la media. Si tenemos algún valor en nuestras observaciones que esté al extremo, va a mover a la media. Ahora, esto no nos puede confundir porque ahorita lo que vamos a ver es que con la desviación estándar yo puedo conocer la media, pero puedo saber qué tan dispersos, qué tan alejados están de esa media mis datos. Entonces, aunque me den este valor, si yo conozco la desviación, me da una idea de qué tan dispersos o qué tan concentrados están los datos. Y de esta manera voy complementando la información. Yo puedo colocar en mi artículo científico estas medidas y ya me va a dar una noción pues de que hay más niños de 50, que justo a la mitad de los datos está el 60 y que si sumo todos y los divido, pues el valor representativo va a ser el 73. Bien, vamos a complementar ahora para conocer un poco las dispersiones. Y después complementamos con una herramienta de software para ver cómo lo haríamos con más datos, cuando tenemos una cantidad de datos pues más grande. La variabilidad pues le va a dar sentido a nuestras investigaciones. Si no hubiera variabilidad, pues no haríamos investigación. ¿Por qué? Porque todo sería el mismo resultado. Si yo preguntara la edad de las personas, todos tendrían la misma edad. Si no hay variabilidad, pues no habría por qué estudiarla. Justo esta variabilidad que hay es la que nos interesa conocer y es la que da sentido a que nosotros estemos investigando para conocer un fenómeno. ¿Qué tan diferente se comporta? ¿Qué variaciones hay entre ellos? ¿Qué características asocian a distintos parámetros o a distintos valores que tenemos? Ahora, para poder entenderlo, vamos a definir error como la diferencia de un valor observado respecto a un valor fijo. Por ejemplo, el error de un valor con respecto a la media, y es lo que vamos a trabajar
en este momento. Vamos a trabajar con la varianza y la desviación estándar. Cuando vean la fórmula, pues son muy parecidas. La diferencia es que la desviación estándar va a tener una raíz cuadrada y la varianza no la va a tener. Fuera de eso, la fórmula se va a ver igual. Entonces, por eso voy a iniciar primero con la varianza para entenderla y una vez que lo sepamos calcular, pues basta con que saquemos la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. Bien. ¿Qué nos va a decir la desviación estándar? Pues qué tan lejos está el valor de lo normal. Esta desviación mide cuánto se están separando los datos y su fórmula, como lo habíamos dicho, va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Esta es la fórmula de la varianza. Es la operación inversa de la desviación estándar. Entonces, si lo elevo al cuadrado, la desviación estándar, pues tengo la varianza. Bien, ahora, ¿qué representa? Va a representar la media aritmética de las desviaciones con respecto a la medida que son elevadas al cuadrado. Aquí tengo su fórmula. Se representa como s cuadrado. ¿Por qué? Porque está representada al cuadrado. Y podemos ver que voy a tener mi valor. Le voy a restar a cada valor la media. Se va a elevar al cuadrado. Voy a sumar todos los valores y voy a dividir entre n menos 1. Ese va a ser el paso para calcularlo. Lo vamos a hacer de manera breve. Tenemos 5 observaciones. Tenemos 5 edades. Una edad de 6 años, 3 años, 8 años, 5 y 3. Si yo sumo estas edades, tengo 25 años en este grupo de personas. Si lo divido entre 5, que es el valor de n, ¿qué voy a tener? Pues la media, el promedio o la media, lo que acabamos de ver. Si yo ya sé que el promedio es 5, puedo calcular pues estas diferencias que hay entre el valor promedio y cada edad. Es decir, si regreso aquí, tengo la edad y el promedio que fue de 5. Entonces a cada edad le puedo restar ese 5. A continuación lo hacemos, pero si hacemos este proceso y después sumamos las diferencias, ¿qué va a pasar? Que si lo sumamos el resultado va a ser 0. Si a 6 le resto 5 me da 1, si a 3 le resto 5 me da menos 2, si a 8 le resto 5 me da 3, si a 5 le resto 5 me da 0, y si a 3 le resto 5 me da menos 2. Si yo sumo el menos 2 más el menos 2 tengo menos 4, más 4 pues tengo un 0. Entonces, ¿qué sucede? ¿No tenemos variabilidad? Sí lo tenemos, dado que desde que lo observamos, pues vemos que hay diferencia en las edades. Aquí está la variabilidad. ¿Qué sucede aquí? Pues que hicimos un reparto equitativo, hicimos una distribución equitativa de los errores por exceso y por defecto, es decir, aquellos datos que les faltaba para llegar a la media y a los que les sobró. Como distribuimos el error nos da 0. Pero para que no nos dé 0, ¿qué pasa? Que vemos en la fórmula, pues nos dice que tenemos que elevar cada una de estas diferencias al cuadrado antes de sumar. Entonces tengo el dato, resto la media, elevo al cuadrado y una vez que elevé todos al cuadrado, hago la sumatoria. Bien, entonces tenía yo la edad menos el promedio, pues me da 1. Si lo elevo al cuadrado, me da 1. Todos los valores negativos al elevarse al cuadrado se van a hacer positivos. Este menos 2, al elevarlo al cuadrado es un 4. El 3 al cuadrado es 9. 0 se mantiene como 0. Y el menos 2 se convierte en un 4. Cuando yo hago esta sumatoria, tengo el valor de 18. Entonces, si regreso a mi fórmula, yo ya voy, esta parte ya está resuelta. A cada dato le resté la media, elevé al cuadrado y los sumé todos. Ya tengo aquí un 18. Ahora solo me falta dividir entre n, que le voy a restar 1. Quedamos que el valor de n es 5, menos 1 es 4. Entonces basta con dividir 18 entre 4 y voy a tener que la varianza es igual a 4.5. Recordamos que la varianza pues está expresada al cuadrado, entonces tengo 4.5 años al cuadrado. Pero para tenerlo en las medidas originales, pues basta con que yo saque la desviación estándar. Y quedamos que la desviación estándar pues es esta fórmula y le agregamos una raíz cuadrada. Entonces la desviación estándar pues va a ser la raíz cuadrada de este 4.5. Si yo lo hago, me va a dar 2.12. Es decir, el promedio de edad era 5
Y la variación, ¿qué tan dispersos son estos datos? Bueno, son dispersos en 2 años, en 2.12 años. Ese es como el valor de la dispersión que tenemos. Ahora vamos a conocer, pues, la regla empírica. ¿Qué nos dice la regla empírica? Nos dice que si a la media le sumamos y le restamos valores de la desviación estándar, vamos a generar intervalos que agrupen una proporción de las observaciones. Si la distribución es más o menos simétrica, como lo que observamos aquí, yo tengo la media y si a este valor yo le sumo, si a este valor de la media yo le sumo desviaciones estándar, lo que va a pasar es que voy a empezar a agrupar a mis datos. Si yo le sumo una desviación estándar, voy a concentrar en esta área gris claro, al 68% de mis observaciones. Va a estar aquí la media, una desviación estándar más y una desviación estándar menos, y ahí se van a agrupar el 68% de las observaciones. Si yo le sumo dos desviaciones estándar, la que tengo aquí más otra, voy a estar agrupando al 95% de mis observaciones en esta área. Y si yo le sumo tres desviaciones estándar, estaré agrupando al 99% de mis observaciones. La media más 3.5 desviaciones estándar, pues agrupan al 100% de mis observaciones. Esto en una distribución más o menos simétrica, que tenga esta forma. Ahora esta regla, pues como lo dice, es empírica, la hemos visto con la observación, pero es para que se den una idea de cómo la desviación estándar nos ayuda a observar qué tan dispersos pueden estar los datos con respecto a la media. Voy a poner algún otro ejemplo. Recuerden que en el temario vimos que íbamos a ver algunos ejemplos prácticos. Y bueno, tengo estos dos grupos. Les dicen a ustedes, van a tener que dar un curso de regularización a mi grupo 1 y a mi grupo 2 porque reprobaron. El mínimo era 8 y sacaron de promedio 6.8 y 6.8. Y yo pregunto, ¿cuántas personas hay en los grupos? Bueno, hay 5 en cada grupo. Entonces los junto y doy un mismo curso de regularización de estadística. No sé, habría que conocer más los datos, ¿no? Sabemos que reprobaron, pero no sabemos qué tan reprobados está. ¿Reprobaron igual? Porque está para reprobar, pues hay maneras de reprobar, ¿no? Quien se acercó un poquito al 8 o quien está muy lejano ahí. La desviación estándar nos va a ayudar a entender qué tan dispersos están con respecto a este 6.8 nuestros datos. Sabemos que sacaron 6.8, pero qué tan alejados o qué tan cercanos están a él. ¿Y qué vemos? En el grupo 1, la desviación estándar es pequeña, es decir, la variación no es mucha, es de 0.8. Es decir, tienen en promedio 6.8 más menos 0.8 entre ellos, es decir, más 0.8 y menos 0.8. Tenemos aquí nuestros datos, quiere decir que el grupo 1 es muy homogéneo, es muy parecido. Reprobaron casi de la misma manera. En el grupo 2 tenemos una variación muy grande. El promedio es de 6.8, pero están dispersos en 4.4 años. Es decir, si yo sumara una desviación estándar, pues tendría hasta el 10. Quiere decir que en este grupo pues hay personas que sacaron el 10 y si le resto la desviación estándar, pues tengo 2 y tanto. Quiere decir que hay alumnos que sacaron 2. Entonces este grupo es muy disperso y lo podemos ver acá en los gráficos. El grupo 1, el promedio es 6.8, el promedio estaría muy cercano a 7 aquí y todos están cercanos a él. En el grupo 2, el promedio está aquí, 6.8, y todos están muy lejanos de ese promedio. De hecho, pues habría 3 alumnos a los cuales no tendría que darles el curso, sacaron 10. Entonces quizá tomo a ellos y a ellos para dar el curso, o quizá estas personas que sacaron 2 requieran un curso distinto a aquellos que sacaron 6 y 7, ¿no? Puedo diseñar 2 cursos muy diferentes. Entonces, de esta manera, pues yo puedo ver cómo estas medidas me van complementando el panorama que yo tengo de los datos. Cuando analizamos datos, pues siempre empezamos a describirlos, empezamos a observar las tablas, algún gráfico, estas medidas. Ya vimos que hay distintas maneras de representar datos a través de tablas, de gráficos, de medidas, y yo me voy dando una idea de cómo se están comportando los datos. A partir de ello, pues yo puedo después tomar decisiones sobre cómo analizarlos con base en el tipo de variable que es, con base en los objetivos de mi investigación, si yo quiero ver diferencias,
si yo quiero observar un comportamiento, si yo quiero agrupar, si yo quiero predecir, depende qué es mi objetivo, pues ya sé cómo trabajar con mis datos. Este es el primer paso, conocer muy bien la información que estoy trabajando. Tenemos otra medida, se llama amplitud, es una medida de variabilidad y nos dice qué tan grande puede ser el error dentro de una muestra. La fórmula de la amplitud pues va a ser el valor mayor de la variable menos el valor menor. Es decir, en estos niños pues el mayor medía 170 centímetros, el menor 50 centímetros y tenemos pues una amplitud de 120. Es decir, cualquier error que se mida en esta muestra pues no va a superar los 120 centímetros. Y tenemos otra opción. Cuando queremos comparar la variabilidad de dos poblaciones para la misma variable, es decir, dos poblaciones donde los valores de la variable no difieren mucho, por ejemplo, entre la edad de hombres y mujeres, pues es muy similar. Queremos comparar desviaciones entre los grupos, pues tenemos esta opción, el coeficiente de variación. Bien, cuando no tienen un comportamiento tan similar ambas poblaciones, difieren los valores para ambos grupos y se va a expresar como la relación de la desviación estándar respecto a la media. Como pueden ver ahí la fórmula, el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar que es S. Recuerden, S cuadrada varianza y cuando sacamos la raíz, pues ya no está el cuadrado, entonces es S entre X barra, que es la media. Ambas poblaciones pues deben tener distribuciones similares de la variable de interés y en ambos casos debemos comparar la misma variable. Si yo estoy comparando el peso de hombres y mujeres, si estoy comparando el peso entre dos especies que son similares, no le vería caso a comparar pesos de elefantes con ratones, no tendría que haber una similitud en el comportamiento de estos datos. Cuando yo quiero hacer eso, pues puedo hacerlo a través de un coeficiente de variación o de variabilidad que va a ser otra medida que tengo. Ahora, este es un artículo que publicamos con unos amigos en 2021, por ejemplo, lo pueden encontrar en Neumología y Cirugía de Tórax. Y hacíamos este estudio del reto de la atención médica previa y su asociación a la mortalidad por COVID-19. Lo hicimos el trabajo en Hidalgo y tenemos un tamaño muestral, lo voy a hacer más amplio, de 596 sujetos que están en el estudio. Como pueden ver en esta tabla, en la tabla 1 de la publicación de la revista, lo primero que vemos pues son medidas descriptivas, medidas de tendencia central, algunas de dispersión y algunas proporciones. Y de esta manera lo que hacemos primero es mostrarle los datos al lector. Tenemos 596 sujetos, N y porcentaje, es decir, N mayúscula, que es nuestra población, y N minúscula, nuestra muestra. Cuando tenemos hombres son 64%, mujeres 36%, o bien 217 versus 379. Tenemos la media, la edad media, que es de 54 años. Desde ahí ustedes cuando leen eso se dan cuenta que la población que estamos estudiando, pues ya es población grande, 54 años los está representando a ellos. ¿Cuál es la variación que tienen? La desviación estándar es de 13.4, casi 14 años. Es decir, podemos ver valores entre 40 y 68 años si se distribuyen de manera homogénea y tendríamos al 68% de nuestros datos entre este intervalo. Entre los 40 y los 68 años tendríamos agrupados ahí 68% de nuestras observaciones. De esta manera vamos conociendo cómo se comportan los datos, un descriptivo general. Podemos ver que pues 9 de cada 10 vivían en Hidalgo, de las personas que entraron al estudio, que de la población que trabajamos, pues fallecieron 55% y 45% tuvieron mejoría. Y bueno, el 23% no tenía comorbilidades, pero el resto sí. Entonces 77% tenía una comorbilidad o más, ¿no? Con predominio de una comorbilidad, que es el 30%, seguido de dos comorbilidades, 28%, y tres o más, 19%. ¿Qué comorbilidades tenían? Pues la mayoría tenía obesidad, casi uno de cada dos tenían obesidad, 43% diabetes, 40% hipertensión. ¿Quiénes tuvieron atención previa a la hospitalización? Pues el 58% sí lo hicieron. ¿Y en dónde? La mayoría acudió a la atención privada. Y aquí estamos agrupando, estamos considerando a los consultorios adyacentes a farmacias. Entonces el estudio tenía que ver mucho con esta atención previa
con documentar qué estaba pasando y veíamos pues el grupo farmacológico pues con lo que estaban recetando a los pacientes y pues ahí hacíamos una discusión sobre algunas cuestiones que no iban apegadas a los protocolos de atención para COVID en ese momento y sobre todo lo observábamos pues en la atención privada, ¿no? Donde pues a un paciente con probabilidad de tener COVID pues le recetaban simultáneamente, hay quien estaba tomando entre 1 y 4 antibióticos, hay quien tomaba hasta 4 antibióticos al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso nos hablaba pues también de la falta de capacitación. Y así pueden encontrar en los estudios que lean, aquí está mi nombre, por si gustan buscar alguno más de los que tengo ahí en línea. Hay otro sobre COVID en medicina crítica y la mayor parte de mi trabajo pues se enfoca a estudiar poblaciones indígenas desde la demografía étnica y sobre todo el acceso a los servicios de salud y fecundidad adolescente. Podemos ver pues estos estudios que van describiendo, usan primero estas medidas, por ejemplo, el promedio del peso en kilogramos en el grupo al inicio del tratamiento fue de 71,2 más menos, es decir, esta es la variación que tienen, pues es de 15,48 años, ¿no? Y para el tercer mes, pues ya fue de 75,6 más menos 15,6. Entonces tenemos que el peso aumenta de 71,2 a 75,68 y la variabilidad no es tan amplia, va del 45,5 al 15,6, 15,5 y 15,6, entonces la variabilidad se mantuvo, pero sí tenemos ahí un aumento de peso, ¿no? Y por eso aquí vemos que con alguna prueba que hicieron nos dicen que hay diferencia significativa entre los grupos con un valor de P menor a 0,05. Entonces, cuando empezamos a observar estudios, vemos estos descriptivos. Es muy importante por eso conocerlos. El día de hoy ya abarcamos algunas medidas cuando decíamos que podemos representar nuestra información con tablas. Aquí tenemos un ejemplo de algunas tablas. Ya les mostré otro con las frecuencias acumuladas. Cuando podemos presentar datos a través de medidas, pues teníamos las de tendencia central, de posición y ya vimos también de dispersión. Ahora, ¿qué otra manera tenemos de presentar datos? Pues también lo vamos a hacer a través de gráficos y es la parte con la que vamos a estar cerrando. Pero antes igual quiero que vean un ejemplo de cómo podríamos analizar datos cuando pues ya tenemos bases más grandes, ¿no? Ahorita hicimos ejemplos pequeños. Les voy a mostrar dos ejemplos muy rápido. Por ejemplo, yo tomo esta base de datos, que es del Censo de Población y Vivienda de Hidalgo, y voy a analizar rápidamente la edad. Entonces, tengo instalada esta herramienta para Excel, aquí la pueden ver, análisis de datos, y voy a elegir pues medidas descriptivas, aquí está, estadística descriptiva, que es lo que estamos viendo hoy. Le doy a aceptar y voy a elegir el total de datos que voy a analizar. Aquí, cuidado, lo voy a hacer así por el tiempo, pero habría que hacer un filtro antes para quitar a los 999. Nos van a afectar la edad en muy poco, en un tamaño muestral de ese tamaño la variación va a ser muy poca, pero las personas que no declararon su edad, ahí les pusieron 999, entonces en los resultados va a estar ese como valor extremo. Selecciono los datos, selecciono un rango de salida y lo voy a colocar en una nueva hoja, que me dé los resultados en una nueva hoja. Resumen de estadísticas al 95%, le doy a aceptar y podemos ver que de manera muy breve, muy rápida, pues ya el Excel me dice la media de la edad es de 32 años en Hidalgo. Podemos ver algunas medidas que ya conocemos, mediana, 29 años, es decir, 50% está ahí en 29 abajo y después. Desviación estándar, 22 años, hay una dispersión grande entre esa media. La moda es de 10 años, es el valor que más se repitió. Y bueno, podemos ver medidas como lo que les decía, pues el mínimo es de 0, pero el máximo es de 999 porque no quité a las personas que no declararon su edad. Y bueno, eso es lo que habría que hacer. En SPSS les muestro, ahí voy a hacer rápido el filtro. Primero voy a conocer la variable, es decir, la variable edad, cómo está catalogada. Y tenemos que la edad es una variable numérica, entonces puedo trabajar con ella. Y la edad podemos ver que
Voy a hacer primero la voy a conocer, voy a calcular una frecuencia, solo una frecuencia, y vamos a ver el resultado. Bueno, tarda un poco, aún no pondero la base, de hecho está ponderada, pero es una muestra grande. Recuerden que estamos trabajando con datos reales. Esto lo descargamos del Censo de Población y Vivienda, de los microdatos, y solo quiero que vean si está ese valor 999, lo quitamos y vamos a comparar con lo que salió en Excel. Entonces ese es el objetivo de este breve ejercicio. Aquí tenemos los resultados del Excel, ahorita los pegamos en esa ventana y bueno, ya terminó. Menos de un año, 6.980, y tenemos un tamaño muestral de 503.228 datos. Y en el 999 se encuentran 4 personas. Aquí aparece como no especificado, pero el número que aparece ahí es 999, y este es el que hay que quitar cuando queremos hacer algún cálculo para evitar este pequeño sesgo que tenemos. E insisto que en 503.000, pues ese 999 ya no nos hace cometer un error tan grande, está distribuido en todas estas edades, pero pues sí, lo más idóneo es quitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy al filtro, seleccionar casos y selecciono si la edad es menor, puedo hacer uno de menor a 999, me faltó seleccionar edad, aquí está. Edad es menor a 999. Entonces le pido ese filtro, aceptar, lo está haciendo con todos los casos. Y bueno, puedo hacer nuevamente la tabla de distribución una vez que termine de hacer el filtro para cerciorarme que ya no esté esa edad ahí en los datos que voy a analizar. Bien, ya está terminando de ponderar. Voy a analizar la frecuencia y le voy a presionar un poco. Esperando, me dice que aquí ya está el filtro, que el filtro es de edad menor a 999. Esperamos a que lo termine. Y si yo quiero obtener las medidas que vimos hoy, lo único que debo hacer es aquí en descriptivos, en frecuencias, voy a ir a este apartado que dice estadísticos. Y aquí voy a elegir, puedo ver cuartiles o puntos de corte para, aquí tenemos deciles, por ejemplo, o quiero un percentil, lo que vimos hoy, media, mediana, moda, sumar las edades, el mínimo, el máximo, y voy a ver la división estándar y la varianza. Tenemos más, solo elegí esas, y bueno, voy a empezar a avanzar con lo demás en lo que termine y retomamos aquí en la tabla. Como pueden ver, pues sigue analizando. No la voy a ponderar. Si yo quisiera ponderar esta base y que tuviéramos ahí los 3 millones de personas, bastaría con ir aquí en datos, ponderar casos y seleccionar el factor de expansión para poder tener pues ya toda la muestra representativa. Ahora podemos ver que aquí ya está hecho el cálculo, está la tabla, pero ya no aparecen los 999. Llega hasta la edad mayor, que para el caso del censo de población, pues la registró una persona con 116 años. Entonces ya no tengo a los 999. Ahora me va a dar los resultados que le pido en las medidas de tendencia central y de dispersión, sin considerar ese 999. Vamos a obtener la media, la moda, la mediana, y lo vamos a colocar junto al que nos hizo el Excel. El Excel igual lo hizo muy rápido, como pueden ver. Y bueno, aquí está. Vamos a llevarnos esta tabla aquí. Y tenemos nuestra información, pues la media, como pueden ver, tiene una pequeña variación, muy pequeña, casi nada, que está distribuido lo que les decía, pues eran pocos casos con ese valor. 32.41 está igual, mediana 29 no cambia, moda 10 es el valor que más se repitió. La desviación estándar pues disminuye, y así del 999 pasa de 22 años a 21.9. Bien, el mínimo pues mantiene en 0 y el máximo cambia a 116, mientras que aquí conservábamos al 999. Entonces, de esta manera podemos calcular las medidas, las podemos presentar ya en una tabla, las podemos describir, y esta es una manera pues de ir trabajando cómo presentamos nuestra información y cómo iniciamos. De ahí parte nuestros análisis de datos, de esta estadística descriptiva que nos permite conocer un fenómeno. Ahora vamos con la parte de cierre. Y tiene que ver pues con los gráficos. Voy a mencionar algunos, yo creo que ya conocen a la mayoría de ellos, y pues ya hay distintos software que lo pueden hacer.
Aquí vemos que las representaciones gráficas pueden valer 1000 palabras. Entonces tenemos un gráfico que nos puede decir muchísimo y pues la idea es que tenemos que elegir de qué manera presentamos nuestros datos. Hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, decimos las representaciones gráficas pueden valer 1000 palabras. Con una imagen yo me puedo dar idea pues de muchas cosas o me puede alertar o me puede justificar incluso un trabajo, ¿no? Y aquí vemos pues la pirámide de población de Hidalgo, una pirámide pues con la forma que todos conocemos y desde aquí ya observamos una reducción en la fecundidad en estos grupos que se empezaba a observar en el año 2010 y que reafirmamos en el año 2020. Vemos cómo estos grupos empiezan a reducirse y pues eso nos cambia la forma de la pirámide. Ahora ya está un poquito más un rectángulo casi en el centro y bueno, está perdiendo esta forma de triángulo que teníamos. ¿De qué nos habla? Pues de un proceso en donde la población empieza a reducir el número de hijos que tiene y bueno, esto empiezan a agruparse en los grupos de edad, pues de aquí de manera más homogénea y pues que tiende igual a envejecer en algunos años, que todos ya lo hemos escuchado. Bien, aquí a propósito, eh, no hice la distribución por grupo quinquenal, lo dejé así como venía en Conapo, donde suman al grupo de 60 y más aquí, o 65 y más, para que vean esta especie de martillo. Entonces, cuando hacemos un gráfico vale 1000 palabras. ¿Por qué? Porque de esta manera yo no podría comparar. Si quiero visibilizar que va a haber más adultos mayores en 2030, sí está bien, pero no puedo hacer esta distribución que no sea homogénea. Me afecta cómo se observa el fenómeno. Entonces, debemos de tener cuidado con esos detalles cuando presentamos porque estas gráficas, si valen 1000 palabras, pues que valgan, pero que hagamos de manera correcta la presentación. Entonces hay algunas recomendaciones, por eso en estas pirámides, pues las recomendaciones son que los grupos tengan la misma amplitud, puede hacerse con proporciones o con absolutos. Por convención, los hombres siempre van a la izquierda, las mujeres a la derecha. Y bueno, son de las convenciones que tenemos. Aquí podemos ver para el año 2015, recuerden que el censo es cada 10 años, tenemos censo en 2010 y luego en 2020, y cada 5 tenemos un conteo y en este caso tuvimos una encuesta intercensal. Ahora, ¿qué podemos ver? Pues que son heterogéneas las pirámides, aunque sean del mismo estado, pues en Huejutla aún tenemos una forma de pirámide tradicional, en Pachuca ya observamos una reducción de la fecundidad desde hace al menos 4 quinquenios y podemos ver pues aquí estos grupos como antes era hace ya más de 20 años, 25, 30 años en este grupo pues ya tuvimos un boom de fecundidad acá, aquí una reducción y de repente tuvimos aquí una elevada fecundidad, había que ver qué ocurrió en esos años y después empezó a reducirse gradualmente. Tula, pues con un comportamiento ya casi de un rectángulo, una población que pues ya se concentra a edades mayores y que está en envejecimiento, entonces podemos ver estas diferencias en las pirámides. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando vemos gráficos? Bueno, que los vamos a resumir la información, pero tenemos que preguntarnos qué valores de la variable han sido medidos, con qué frecuencia se presenta cada uno de los valores y qué tipo de variable queremos representar. Eso lo tomé de distintas fuentes y creo que es lo que deberíamos de pensar cuando tenemos datos. Si tenemos datos cualitativos, pues hay que pensar que una medición va a pertenecer solo a una categoría, no puede estar incluida en dos, y que cada medición tiene una categoría a la que se puede asignar. Entonces, es muy importante que no estén contenidas en dos categorías. ¿Qué opciones tenemos? Pues normalmente gráfico de pastel, que todos lo han insertado en algún momento, o un gráfico de barras. Todos saben que el pastel pues, es un círculo dividido en partes donde cada área pues es proporcional al número de datos. Normalmente lo hacemos con proporciones. Y cuando tenemos datos cuantitativos, a veces la información se recolecta para una variable cuantitativa medida en segmentos diferentes de la población o para diferentes categorías de clasificación. Por ejemplo, tenemos el promedio de ingresos de personas de diferentes grupos de edad, géneros diferentes o que viven en zonas geográficas diferentes del país. Una razón importante para construir una gráfica de datos cuantitativos, pues es cómo vamos a distribuir los mismos. Entonces, este gráfico de puntos nos puede servir representamos cada dato con un punto ubicado a lo largo de una escala que puede ser en horizontal o en vertical.
Podemos ver aquí un ejemplo. Tenemos 19 calificaciones, esto tomamos del libro de Johnson. Y si queremos analizar esos números así como están, es difícil entender qué están representando. Podríamos calcular las medidas que ya vimos y tendríamos una idea, pues, de cómo salieron estas personas en su examen. O podemos hacer un gráfico y vean, ya nos da una idea, pues, de que el más bajo sacó 50 y tantos, el más alto arriba de 95, que se están distribuyendo y acumulando más aquí sobre el 75, entre 70 y 80 está la distribución mayor. Entonces nos va a dar una idea. También los podemos dividir, estos son de pesos y tenemos dos gráficos, entonces vemos las diferencias entre hombres y mujeres, como el peso pues es menor en mujeres, se agrupa hacia estas libras, me parece que están en libras, y este peso en los hombres, vemos las diferencias. Entonces es para entender pues cómo un gráfico nos puede ayudar visualmente mucho a presentar la información. Bien, un histograma es este, pues sirve para obtener una primera vista general o panorama de la distribución. Y que podemos ver que en el histograma no tenemos espacios. Cuando yo les decía en el gráfico de cualitativas barras, ahí vamos a ver espacios. Tenemos una categoría, una barra, un espacio, otra categoría, otra barra, o puede ser en horizontal, pero en histogramas no. Si tuviéramos un hueco aquí, quiere decir que no tuvimos días con 29 grados centígrados. Aquí nos indicaría la ausencia de datos, mientras que en las barras, pues solo una categoría diferente. Esa es la diferencia que van a observar entre el histograma y el gráfico de barras. Un polígono de frecuencia acumulado es como en la tabla que les mostraba, donde tendríamos que este va creciendo. Lo vimos en COVID. Nos decían cuántos casos había este día. Al otro día, pues crecía porque había más casos. Al otro día más casos. Y pues este no dejaba de crecer o llegaba a ser pues una horizontal cuando se mantenía casi igual. Pero esta era la tendencia. Entonces nos permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores. Cuando hicimos la tabla de frecuencias acumuladas, luego cuando se las mostré, lo que se hace es graficar justo esa frecuencia acumulada. Cada vez se van agrupando y va sumando pues las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas anteriores y entonces va creciendo. Este es en absolutos, va representando el número de días que tuvimos temperaturas, pues muy pocos días tuvimos 27 grados. Ya cuando queremos hablar de 28 grados, pues ya estamos cercanos de 5 días. Y cuando hablamos de 29 grados, pues casi 10 días tuvimos 29 grados o menos. 16 días tuvimos 30 grados o menos. 25 días, 24 días tuvimos 31 grados o menos. Entonces, de esta manera lo podemos entender. Por eso se hace a través de esta curva, muestra el crecimiento de la muestra y podemos ver que se puede hacer con proporciones. Sí, el 80% de los días, es lo que leíamos en la tabla, casi el 80% tuvimos 31 grados o menos. Ahora, un gráfico de cajas también lo pueden hacer en SPSS. Se mide como lo vimos con las medidas de posición. La línea oscura se encuentra en la mitad de las cajas, es la mediana del salario. Los vemos a través de la mediana. La mitad de los casos o filas tiene un valor superior, es decir, lo divide el 50% y la mitad tiene un valor inferior. La parte inferior de la caja, esta representa el percentil 25 y la parte superior el percentil 75. Es decir, el 50% de los casos o filas se encuentran dentro de nuestra caja. Es lo que hace un gráfico de caja. Recuerden, se basa en las medianas y en los cuartiles. El 25, bueno, el cuartil 1, que es el 25, y el cuartil 3, que es el 75, cuartil 2, que es el 50%, la mediana. Como podemos ver, la caja es mucho más pequeña para mujeres que para hombres. Es una pista que indica que el salario varía menos entre las mujeres que entre los hombres. En los hombres vemos una mayor dispersión. Y bueno, en la parte superior que vemos, estas suelen denominarse bigotes o bisagras. Estas formas de T salen de las cajas, se denominan cercas internas, patillas, bigotes. La extensión pues es de 1.5 veces la altura de la caja, o si no hay ningún caso o fila con el valor de dicho rango, que puede ser el mínimo
como tenemos esos valores, pues, se marcan en el mínimo o en el máximo. Los puntos que podemos ver son valores atípicos, salen de ese 1.5 de la altura, aquí están, y se definen como valores que no están dentro de las cercas internas. Son valores extremos. Los asteriscos o estrellas son valores atípicos extremos que representan casos o filas con valores superiores a la altura de las cajas multiplicadas por 3. Lo podemos ver aquí. Y pues de manera visual nos ayudan bastante a entender la dispersión y qué tantos valores extremos podemos tener en las observaciones. Cuando tenemos dos variables cuantitativas, ahora dos a la vez, vamos a conocer los gráficos de dispersión. Nos acostumbramos a verlos de manera matemática como pares ordenados, X y Y. Se dicen ordenados porque para cada valor de X, pues hay un valor de Y. X se escribe primero, después Y. Y, por ejemplo, X es la variable de entrada independiente y Y es la variable dependiente. Cuando tenemos estos datos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del libro de Johnson, una prueba de acondicionamiento y los estudiantes hicieron flexiones, X, y Y abdominales. ¿Cómo hago un gráfico de dispersión? Bueno, ubico el valor de X en el eje X, que estaría aquí, 25, 27 por acá, y las abdominales en el eje Y, 30. Es decir, aproximadamente aquí tendría un punto. Por cada intersección tendría un punto, entonces yo observaría 10 puntos al hacer este gráfico. Una nube de 10 puntos que se vería de esta manera. ¿Para qué nos sirven los gráficos de dispersión? Pues nos ayudan a ver la relación entre estas dos variables, entre la X y la Y. Este sería un ejemplo de las figuras que busco ahora. Estoy buscando comportamientos lineales, que esto nos da pauta para entender la correlación y para ver la regresión lineal simple. Pero también hay otros comportamientos que no necesariamente son lineales. Ahorita sí en nuestra mente vamos a pensar en buscar una especie de línea. Aquí pues sí podríamos trazar una línea. Y bueno, cuando veamos correlación, pues es la medida de más ajuste, la línea que más se ajusta a los puntos. Y lo haríamos con el método de mínimos cuadrados, pero pues, el software ya igual lo va a hacer de manera muy rápida. Aquí sí podemos observar esta línea. Y si la nube de puntos se ve de esta manera y la línea podría ser en horizontal o en vertical, no hay correlación. Daría igual si la pongo en vertical, en horizontal, no podría observar una línea definida. Aquí sí la observo, es positiva. Quiere decir que cuando la variable X aumenta, pues la Y también aumenta. Aunque vemos que respecto a la línea, los puntos estarían dispersos, sería una positiva, pero quizá no tan alta. Y aquí si yo trazo la línea, pues los puntos estarían muy cercanos a la línea. Entonces nos hablaría de una relación positiva más alta. Esta es negativa. Nos dice que cuando aumenta la X, pues la Y tiende a bajar. Por ejemplo, si yo tengo los años de un vehículo y cuento los años que tiene, los años aumentan y su valor empieza a disminuir. Entonces, en COVID quizá aumenta el número de vacunas, disminuye el número de hospitalizaciones. Aquí veo una relación negativa cuando puedo observar una línea de esta manera. Aquí es una relación negativa más alta porque si yo trazara una línea, pues los datos se agruparían más cercanos a esa línea. Entonces, cuando yo observo estos diagramas de dispersión, lo que trato de buscar es esa relación entre estas dos variables, que ya puede ser una relación positiva, negativa o que no haya relación. Después, yo puedo calcular un coeficiente de correlación que va a reafirmar esta relación que estoy observando, pero como les decía, primero tengo que conocer mis datos, tengo que calcular algunas medidas descriptivas y observar para empezar a conocer cómo se están comportando la información que estoy trabajando. Y bueno, vamos cerrando con esto. Nos dice que no existe una respuesta correcta única cuando se construye una gráfica. El juicio del analista y las circunstancias que rodean el problema desempeñan papeles importantes en el desarrollo de la gráfica. Y ahora pues ya tenemos distintas herramientas de software para poder hacer gráficos distintos. Les quiero mostrar un ejemplo en el cual hicimos un modelo para predecir riesgo en COVID. Bueno, para visualizar el riesgo en COVID. Lo hicimos a través de un análisis de componentes principales. Pero en los resultados quiero que vean cómo el mismo resultado se puede presentar de distintas maneras. Lo que podemos ver a la izquierda, en esta especie de gráfico de sol, tenemos los municipios de Hidalgo,
que están en riesgo por mortalidad en COVID. Y podemos ver que en estos municipios en rojo se estaba concentrando el 54% de la mortalidad, es decir, 3, 5, en 8 municipios concentramos más de la mitad de las defunciones que ha habido en el estado. A la vez, dentro que vemos estos colores que nos hablan como del riesgo, y dentro vemos los 3 clústeres que tenemos, el 1, el 2 y el 3, y además de manera interna las jurisdicciones a la cual pertenecía cada municipio. Entonces puedo ver 3 categorías aquí internas que nos muestran, y aparte pues tenemos estas barras que nos dicen pues los absolutos en las defunciones de cada municipio. Este gráfico pues son unas burbujas que igual nos hablan de 3 grupos donde se concentra la mortalidad. Pues aquí vemos pocos municipios, aquí tenemos a los que continúan y aquí muchísimos pues que ya representan poca mortalidad. Similar a esta caja donde podemos ver cómo Pachuca pues tiene mayor carga de mortalidad, y pues Mineral de la Reforma es quien le seguiría, y cómo se concentran en un nivel de riesgo, y aparte pues el tamaño que tienen con base en las defunciones en números absolutos que se tienen o proporciones, no recuerdo esta parte, y podemos ver las 3 categorías. Me parece que son las proporciones. Ahora, aquí podemos ver un análisis clúster que nos decía, pues, cómo se podrían construir estos grupos. Son conglomerados, y son conglomerados que se hacen de riesgo. Ya lo podrán ver en su curso. Se hizo con Cummins. Entonces, a través de eso se conforman los grupos y podemos ver las relaciones entre estos grupos, entre estos municipios, y podemos ver que incluso podríamos tener más conglomerados, pero a través de estimadores se calcula, en ese se calculó pues que 3 eran adecuados. Entonces se dejan aquí estos 3 clústeres: 1, 2 y el 3, ¿no? Ah, no, perdón, 1, 2 y el verde es el 3. El color nos indica, el rojo pues es el de mayor riesgo. Tenemos aquí un clúster, un segundo clúster, el azul, y el tercero pues que tiene menor mortalidad pero concentra más municipios, y cómo entre ellos podría haber diferencias y distancias incluso. Y a través de análisis espacial, pues mostramos aquí cómo se comportan las jurisdicciones en el estado, y dentro de estas jurisdicciones, pues dónde se encuentran los municipios con mayor riesgo, con base en características demográficas y de comorbilidad que analizamos a través de componentes principales para hacer reducción de dimensiones, y a través de ello, pues determinar, jerarquizar el riesgo que tenemos. De esta manera pueden ver que ya tenemos distintas herramientas para presentar, y bueno, creo que cada vez hay más. Entonces, pues pueden hacer su representación de datos con una tabla, lo pueden hacer describiendo sus medidas o haciendo algún gráfico. En esta lección pues vimos algunos ejemplos de cómo ocupar alguna de estas herramientas que vimos, y pues espero que les sean de utilidad a lo largo del curso y para que lo apliquen en su vida diaria. Un gusto trabajar con ustedes. Pues muchísimas gracias. Y les dejo un poco de la bibliografía que ocupamos. Si quiere alguien tener más referencias, aquí está la bibliografía. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes. Gracias.